y donde se trató de repartir la potencia reactiva entre generadores, puesto que, bueno, vamos a compartir un segundito. El diagrama que estuvimos viendo la vez pasada. Aquí habíamos concluido, es precisamente en este diagramita, que en la clase anterior habíamos concluido, parece que hay algunos todavía que acaban de entrar. Bien. Entonces decíamos que, vamos a ver acá, habíamos visto que en el diagrama fasorial pueden representarse todas las potencias que uno entrega a la carga, porque la carga lo pide en corriente alterna. ¿No es verdad? Está la potencia activa, P, está la potencia reactiva que entrega el generador, está la tensión, está la caída interna, está la corriente que entrega y está la fuerza electromotriz. Por lo tanto, habíamos concluido en este esquema, se nota que si yo tengo una fuerza electromotriz, dos generadores en paralelo, obviamente, un generador con una fuerza electromotriz E1 y por lo tanto una potencia P1 que entrega, mientras que está entregando también al ser E1 su fuerza electromotriz, está entregando una potencia reactiva Q1. Mientras que, si bien aquí no lo dice, pero ahorita le vamos a aumentar. Aquí vamos a poner con el color negro. Aquí no está puesto, pero esto es la representación de la tensión. Como son dos generadores en paralelo, la tensión, este diagrama sirve para los dos generadores porque la tensión para los dos es común. Lo que varía es la fuerza electromotriz del generador 1, que está acá, mientras que la fuerza electromotriz del generador 2 es esta de acá, donde se ve claramente que el generador 2 está entregando una potencia P2 y al mismo tiempo está entregando una potencia, perdón, este es E2, no este de aquí, es E', E2 es esta de aquí, E2, hasta aquí bien. Entonces estaba entregando P2 y está entregando una potencia Q2. ¿Ya? Si cambiásemos, por decir, suponiendo la potencia P, la carga constante,
constante miércoles, qué manera de interrumpir. Deben escuchar el anuncio de las frutas y de todo lo que ofrecen por la calle. La interferencia de los anuncios de un vendedor de fruta. ¿Ya? Y también suponemos que está absorbiendo una potencia reactiva constante. Constante. Entonces, el generador 1 lo que entrega como potencia reactiva es Q1. Mientras que el generador 2, que viene hasta aquí, que entrega una potencia activa P2, está entregando una potencia reactiva Q2. Supongamos que por X o Z razón, el operador aumenta la corriente de excitación del generador 1. ¿Se acuerdan, no? Al aumentar la corriente de excitación del generador 1, resulta que su fuerza electromotriz, que es directamente proporcional a la corriente de excitación del generador 1, al aumentar la corriente de excitación, aumenta la E. Y se va hasta este punto, o sea, sobre una recta paralela a la tensión. Y si fuera así, el siguiente estado del generador 1, que su fuerza electromotriz aumentó, porque aumentó la corriente de excitación. Sin embargo, la potencia activa del generador 1 parecería que está terminando acá la fuerza electromotriz del generador 1, parecería que la potencia entregada activa sigue siendo la misma, P1. ¿Por qué? Porque ha ido a dar esta fuerza electromotriz primo 1 a un lugar donde es una recta paralela al voltaje. Eso significaría que P1 no cambió. Preguntation. ¿Por qué no cambia la potencia activa si yo cambié la corriente de excitación aquí? Que obviamente me obliga a cambiar la E1 por lo que cambió, es decir, aumentó. Y aquí lo veo que aumentó respecto a la 1, es más larga. Pero ¿por qué aquí y no acá, y no allí, y no aquí, y no allá, con tal que sea más larga? Con esa pregunta nos quedamos en la anterior clase. ¿Alguien pensó, cuestionó o tiene alguna opinión al respecto? ¿Qué dice? A ver, hablen pues. ¿Por qué he dejado ¿por qué? Eso es lo que me interesa saber ahorita. Una opinión de ustedes. ¿Estoy escuchando? ¿O todos están mudos? ¿O nadie me escucha?
A ver, aquí estoy viendo la lista y están un montón, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Priscila, ¿me escucha? ¿Cómo, cómo? A ver, de nuevo, repítame, por favor. Ah, por eso no está entregando. No puede ser. Pero, porque es lo fundamental que ya hemos explicado, ese es el detalle. Que hay cosas que uno explica, le entran, lo entienden y lo dejan allá atrás en la memoria. De modo que cuando se presenta el problema o el cuestionamiento, pucha, resulta que es más difícil que buscar en un archivo de un flash, porque está grabado en su cabezota. Y no lo veo en realidad, su cabeza, pero está grabado, ¿no? La pregunta, para contestar a eso, otra pregunta haré. ¿En qué influye respecto a las potencias que entrega un generador? ¿En qué influye si solamente estoy aumentando la corriente de excitación del generador 1? El generador, hemos dicho, entrega una potencia activa y una potencia reactiva. Claramente, si aumentó la fuerza electromotriz, o sea, ¿en qué influye? Solamente influye en la fuerza electromotriz del generador 1. Existe una relación, le haré recuerdo, pues, que me hacen renegar a rato ustedes. ¿Sí? Menos mal que solo a rato. Por ejemplo, voy a... quería decir que voy a entregar, voy a hacerles recuerdo con una expresión que dice que la FEM en un generador es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? A la variación, yo pongo una D porque no sé pillarla, la delta, ¿no? Que debería poner, voy a poner D, la variación de el flujo en el tiempo. Delta T. Con un menos acá por la ley de Lenz. Entonces, el flujo de excitación, ¿dónde más influye fuera de esta forma? ¿Conocen algo ustedes que digan si yo aumento el flujo de excitación porque aumentó la corriente de excitación? ¿Qué más afecta? Desde ya esta fórmula me dice que afecta la fuerza electromotriz. Si aumento acá, ¿no es verdad? Más vueltas le doy, qué sé yo. O la corriente de excitación aumento y aumenta el flujo. ¿No? En vez de estar mandando 50 amperes continuos al rotor,
le meto 70 amperes, por decir, y por lo tanto la fuerza electromotriz, la magnitud va a aumentar. Entonces, de E1 va a ir a E1'. Pero ¿qué más? ¿Sobre qué otra cosa afecta el flujo magnético? En el funcionamiento del generador. Eso lo hemos visto más de una vez. Bueno, pues resulta que no afecta nada más. O sea, cuando ustedes meten, aumentan, bajan, lo que quieran, todo lo que va a hacer afectarle a la fuerza electromotriz. Y una vez que afecta a la fuerza electromotriz, va a poder eventualmente aumentar o disminuir la tensión de salida. Solo que aquí, como son dos generadores en paralelo, y tienen que seguir en paralelo, no es que porque le aumenté al generador 1 su corriente de excitación, va necesariamente a aumentar la tensión de salida. Puede quedarse constante porque si no se desbalancea, ¿no? O en todo caso puede subir un poco, pero sustancialmente se queda. Entonces, ese es todo lo que puede hacer el operador desde el punto de vista de la tensión de salida. O sea, la corriente de excitación solo afecta a la fuerza electromotriz, lo que a su vez aumenta la tensión de salida. De otra parte, en centrales hidroeléctricas, tenemos que la potencia es igual, la potencia que entrega en la turbina es igual a 981 por Q por H y por el rendimiento, que eso no depende de ninguno. Entonces, que esto por rendimiento, que le ponemos ni. Entonces, si yo aquí dije que al generador 1 le voy a aumentar la corriente de excitación nada más, voy a afectar solamente, dado que no quiero que varíe la tensión de salida, ¿no? Bueno, quiere decir que va a aumentar la fuerza electromotriz y voy a poder entregar con el E1' más potencia reactiva, que es la Q1'. O sea, aumentando la corriente de excitación del generador 1, aumento la potencia reactiva y también tengo la opción de aumentar la tensión de salida. ¿Ya? Pero, y ahí viene el pero, dado que que la carga es constante por hipótesis de trabajo, resulta que P y Q es constante, entonces la Q es constante lo que entrego, o sea que esta Q es igual, la Q, la carga, Q tiene que ser igual a Q1, lo que le entrega el generador 1, más lo que le entrega el generador 2. Entonces, si estoy entregando, al haber aumentado la corriente de excitación del generador 1, estoy entregando más potencia reactiva. Fíjense, me he pasado de acá, me pasé aquí, por lo que aumenté la corriente de excitación. Pero si la Q es constante, ¿qué tiene que ocurrir con el generador 2? ¿Ah?
¿Nadie contesta? Vamos a suponer que estamos en el segundo caso. Por lo tanto, que aquí hay, por decir, Q1, 1. Q', Q'1, está bien. Y, o sea, estoy aumentando de Q1 a Q'1. Si quiero que esto siga constante, Q2, ¿qué debe ocurrir con Q2? Fíjense lo que ocurre. Tiene que necesariamente bajar en la medida en que subió el otro, porque si no, ¿cómo va a quedar esto constante? Si antes era Q1 más Q2 y esa es la carga reactiva total. Si le aumento al 1, tengo que disminuirle al otro para que la Q, que es la carga, no modifique, porque no tiene por qué modificar, esa es la hipótesis. Entonces, quiere decir que en realidad tengo, les decía, que disminuir. En otras palabras, voy a hacer que Q2 baje, es decir, menos tanto. En la medida en que seguiremos nomás con el más, pero en realidad esta Q2 es más pequeña. Es decir, que E2 era la primera que entregaba, tengo que accionar en el generador 1, tengo que accionar E', lo bajo de este punto, segundito, lo bajo de aquí, lo bajo acá. Y por lo tanto estoy entregando Q'2, este poquito. O sea, lo que subí con el de Q1 a Q'1, este pedazo, lo tengo que bajar del Q2 para que siga entregando la Q constante que necesita. Pero, y ahí viene la pregunta que todavía no me han contestado, al hacer esa operación de aumentar la corriente de excitación del generador 1 y a la fuerza me veo obligado a disminuir del generador 2 porque la potencia reactiva es constante, ¿qué pasa con las potencias activas? Por el hecho de que, es decir, por el hecho de que aumenté la corriente de excitación del generador 1 y del generador 2, pasa algo con la potencia activa. ¿Qué dice? No pasa nada, ingeniero. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Con otras palabras más directas, en vez de decirme no pasa nada, ¿qué podríamos decir? Que la corriente de excitación solamente afecta a la potencia reactiva. Correcto. ¿Y por qué no le afecta a la potencia activa el hecho de haber modificado la corriente reactiva? Porque la potencia activa está más relacionada al caudal. Con el caudal va a variar. No solo más relacionado, lo dice esto. Que la potencia activa es proporcional al Q. Correcto. Puesto que la H no la puedo modificar, ¿no? La caída. Esto es una constante. Entonces, como yo presumí simplemente que iba a aumentar la corriente de excitación, pues la potencia activa sigue la misma. Por eso es que P1 pasa de esta situación que hemos demostrado que esto es P1 en la anterior clase, va a una nueva situación con corriente de excitación mayor, pero a la fuerza tiene que ir este fasor en esta paralela B para que P1 se mantenga el mismo. En otras palabras, P1'
primo más P2 y es igual a P1, a P2 primo, que en realidad no es P2 primo, no existe, solamente está el P1 porque no le modifica para nada el flujo magnético a la potencia. No le aporta nada. Entonces a la fuerza tengo que ponerlo esto. Y por lo tanto, en el generador 2, si bien disminuyó su aporte, es decir, tengo que bajarle la corriente de excitación para que siga entregando en total la misma Q, la P2 ni se mosquea, sigue siendo la misma y por lo tanto E'2 disminuye de aquí, baja a este punto que está también sobre la paralela. De esa forma es como trabaja un generador en paralelo. Inclusive, en teoría, podría aumentar un poquito más a la fuerza electromotriz del 1, aumentando un poco más su corriente de excitación, y podría hacer que se venga aumentándole un poquito más, que se venga aquí, por decir. La E1, 2 primos. Entonces le aumento todavía un poquito más su corriente de excitación. Y el otro va a ser este. Que va a ser Q2, 1, 2. Segundo. 2. Un poquito más. Pero a la fuerza, dado que no afecto yo, dado que la carga total inductiva es constante, a la fuerza tengo que bajarle aquí. Y resulta que le bajo a la corriente de excitación del generador 2 y de repente justo me viene acá. La 2. Le estoy bajando, ¿ah? Ay, perdón. Este no está bien. Estoy yéndome. Lo borramos. Y nos venimos de nuevo aquí. Entonces le voy a bajar, decíamos, y para bajarle entonces el E2 va a venir justamente sobre esta recta, por ejemplo aquí. Antes estaba E2 allá, ahora está aquí, con la cambiada, y un poquito más va a estar aquí. En otras palabras, va a ser ahí su E2, y por lo tanto, ¿cuánto va a aportar en corriente reactiva? 0. En esas condiciones quiere decir que el generador 2 está entregando toda la potencia reactiva a la carga y el generador 2 no está aportando un miserable vatio reactivo. Y ahí hay que hacer una serie de consideraciones que no las voy a hacer ahora, que es interesante, porque entre ustedes también hay algún electromecánico que nos disturba, entre comillas, nuestro razonamiento, porque él está acostumbrado, el mecánico, a ver cosas concretas, potencia activa. ¿Qué es eso de reactiva? Pues ni siquiera se lo puede visualizar esa potencia reactiva. ¿Ya? Entonces ahí simplemente podemos ver cómo con la corriente de excitación podemos modificar la entrega de potencia reactiva que necesita la carga, que todos sabemos que necesita en corriente alterna, porque los equipos que trabajan en corriente alterna, como son los motores, como son los tubos fluorescentes y otros más, trabajan con potencia reactiva. Y para eso entonces tengo la corriente de excitación para darles lo que quieran. Un segundito, está descargada la batería y la vamos a conectar. Bien.
Ahora sí vamos a ver qué pasa con las potencias activas. Así como la corriente de excitación solo trabaja con la reactiva y con la tensión de salida, la potencia activa solo trabaja con el caudal. En las hidroeléctricas, en las termoeléctricas también hay un caudal de combustible o de gas, dependiendo del tipo de central termoeléctrica, ¿no?, que se tenga. Entonces vamos a borrar todo esto y nos vamos a ir a otro. Aquí está la operación esa, ustedes lo van a ver con más. Aquí es donde quiero mostrarles otra cosa. Vamos a dejar de compartir este documento y vamos a compartir este otro, que ya estaba preparadito. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del regulador de velocidad, decíamos que todo regulador de velocidad tiene una caída, tiene una regulación y trabaja de acuerdo a una curva? Por ejemplo, aquí estamos suponiendo que tengo dos generadores como antes, un generador 1 y un generador 2, y obviamente los dos están trabajando en paralelo. Ya el operador ya sabe cómo poner en paralelo dos generadores, dos o más, y por lo tanto ya está listo. Y aquí se trata de hacer lo que hicimos con la potencia reactiva, es decir, cómo jugamos, entre comillas, repartiendo la carga entre generadores. Resulta que les dije, aquí vamos a volver a hacer este grafiquito. Todo regulador de velocidad, por ejemplo el del generador 1, trabaja de tal forma que su curva de trabajo es esta, así. No me gusta porque es muy inclinado. No está bien que no es tan inclinado. Es decir, todo generador trabaja así. Es decir, suponiendo que esto es, si suponemos que esto es n, la velocidad del rotor, o la frecuencia, porque son proporcionales, aquí es la carga 0 y aquí es la carga 100%. Todo regulador trabaja de tal forma que mantiene automáticamente la frecuencia no constante propiamente, pero lo modifica en este tipo de curva, con una pendiente que es normalmente 3%, 5%, 7%, en ese rango. O sea, esta inclinación no es muy fuerte. De modo que si el generador está trabajando, por decir, con un 25% de su carga, 25% de su carga, quiere decir que el regulador lo va a llevar a que trabaje en este punto. O sea que si aquí estaba en este punto con 0%, estaba en vacío, pero conectado en paralelo, aquí digamos con n nominal, n o frecuencia, a lo mismo, por decir 50 ciclos. Entonces, con 25% de carga, suponiendo que esta inclinación, estoy haciendo recuerdo a lo que hemos visto en el regulador de velocidad, donde
El drop se llama la caída de frecuencia o de velocidad. Es igual a n igual, no está igual a n, digamos n1 menos n2 menos n2 sobre n1. N1. Todo eso multiplicado por, no en el denominador, ¿no? Sino todo multiplicado por 5, para que esté en porcentaje. Por ejemplo, si el generador estaba al 100% en esta azul, estaba con 1000 RPM, suponemos que aquí el generador, el 1, está con 1000, en este punto está con 1000%, ya, 1000%, ahí, es decir, 1000 RPM. Cuando tenga una carga de eso decíamos, aquí está, aquí. Cuando tenga una carga de 25%, el regulador lo va a obligar a tener una N, ya no de 50%, sino por decir, ¿no? ¿Qué puedo decir? De 49, aquí, justo, 49, 5. Y cuando está con el 100% de carga, el regulador lo obliga a tener esta frecuencia o velocidad, digamos, 48. 48 ciclos. Es decir, que en ese caso la caída de la velocidad es 50 menos 48, son 2, dividido sobre 50 por 100. ¿Cuánto da? El drop se llama, la caída, la regulación de este regulador es igual a, ya pues, 50 menos 48, estamos hablando para el 25% de carga, no, 49,5. En este caso, estamos calculando con la misma forma. 50 menos 49,5 para 25% de carga, 1,5. 1,5 menos 49,5 sobre 49,5, ¿cuánto va a dar? Esto va a dar, hemos dicho, 1,5 dividido, a ver, vamos a ver, no me quieren hacer seguimiento ustedes, eso de estar 1,5 sobre 50 da 0,03 multiplicado por 100, 3%. La regulación en este caso, esta inclinación es del 3%. Y todos los reguladores trabajan más o menos en un rango del 2,5% y 8%. Bien, eso es cuando tenemos un regulador, un generador solito. Pero si tenemos dos generadores en paralelo, el regulador del segundo
el regulador 2 del generador 2 va a tener su propia curva de carga. Y vamos a poner que su curva de carga es esta de aquí. Es decir, más o menos así. Desde el generador 2, su regulador. Pero para que veamos con más claridad, lo que yo he hecho en este gráfico es ponerlo este mismo, pero en 180 grados. O sea, le he, ¿cómo se dice? Doblado esa curva para que coincida con este otro. De modo que para el generador 1, su curva de regulaciones está de azul, mientras que para el generador 2, su curva de regulaciones está otra. Y, por lo tanto, con este gráfico ahora, con este solamente, ¿qué obtengo? O la pregunta es, ¿cuál es el punto de trabajo de los dos generadores en paralelo desde el punto de vista de las velocidades o de las frecuencias? ¿Cuál es el punto de funcionamiento? A ver, quiero oíros. Quiero que me contesten. ¿Nada? ¿No les dice nada este gráfico en esa forma? Callad. Bueno, yo contestaré. El punto de cruce, aquí, que aquí, por ejemplo, está más o menos, por decir, en un 45% que está llevando el generador 1 y un 55% que está llevando el generador 2. Ese es el punto de funcionamiento porque es el único punto donde la frecuencia es la misma para las dos. Así como en el gráfico de las tensiones había un punto de funcionamiento donde la tensión, cuando hablábamos de potencias reactivas y corriente de excitación y todo eso, el punto de funcionamiento para el uno y para el otro es porque es común a los dos, misma tensión, están en paralelo. Mientras aquí el punto de funcionamiento es este punto de cruce. ¿Por qué? Porque es el único punto. No puede ser que el generador 1 esté funcionando en este punto y el generador 2 esté funcionando en este otro punto. Por decir, el generador 1 está dando aquí esta potencia, el generador 2 está dando esta potencia. O sea, teóricamente, el generador 1 está dando esta potencia apenas, y el generador 2 está dando toda esta. Pero entre los dos están dando todo. Pero el generador 1 está con una frecuencia y el generador 2 está con otra frecuencia. Entonces no puede ser el punto de funcionamiento de dos generadores en paralelo. La frecuencia debe ser la misma o la correspondiente. Por lo tanto, aquí, este es el único punto de funcionamiento de los dos generadores en paralelo. Este de aquí. ¿Ya? Entonces, en el diagrama de las potencias y carga, en el diagrama donde se representa frecuencia, potencia, el punto de funcionamiento es el cruce de las dos curvas, de la curva de caída de velocidad del generador 1 y del generador 2. El generador 2 será, como decíamos, similar, ¿no?
Aquí está, ventilador 2. Hasta ahí estamos, ¿no? También estamos con que esta potencia, el porcentaje que tiene el generador 1 y el generador 2, no le influye para nada el flujo, no le influye para nada la corriente de excitación. Solamente le influye el caudal. Cuando un generador está trabajando solito, fíjense como digamos, que está solito, lo ideal, su regulador de velocidad trabaja de esta forma, si está solito. Es decir, cualquiera sea el